más cosas. Por ejemplo, eventos, queries y muchas cosas que ya vamos a ver. Pero entonces, en pocas palabras, queda es un escalador de recursos basado en eventos. Ya vamos a ver qué tipos de recursos maneja. Entonces, más o menos este es el temario que vamos a ver el día de hoy, que es que cómo funciona la arquitectura que tiene, los scalars que ya vienen dentro del proyecto, los custom resource definition que necesitamos para definir la configuración que necesitamos y vamos a ver si de pronto nos sale un ejemplito que estaba intentando aquí como armar. Entonces, pues nada, vamos a ver. Listo. Queda es una herramienta que nos permite escalar basado en eventos, pero que está pensada para trabajar en conjunto con las otras herramientas que ya trae Kubernetes por defecto, como el HPA. Digamos que no busca sobreescribir o reemplazar el comportamiento que ya tienen este tipo de scalars, sino que los complementa. Entonces es una herramienta que es muy fácil de integrar en los clústeres porque no tiene ninguna dependencia y eh, la forma de instalación es muy sencillo. Entonces, ¿cómo funciona KEDA? KEDA tiene dos agentes principales. Uno es el KEDA Operator. Este señor es un contenedor dentro del clúster que se encarga de escuchar la creación de recursos de tipo KEDA, o sea, los Custom Resource Definition que maneja KEDA, los escucha y también se encarga como tal de escalar los deployments. KEDA no tiene solo la capacidad de escalar eh, objetos como los deployment, sino también jobs, stateful sets y otro tipo de objetos dentro de Kubernetes. Por otro lado, eh, el segundo agente principal es el KEDA Operator Metrics API Server. Este señor es como el Metrics Server de Kubernetes como tal, pero este señor se encarga de convertir los eventos en métricas que después pueda exponer y el HPA basado en KEDA pueda recibir esta información para poder escalar. Entonces, básicamente, recibe los eventos eh, y los expongo como igual que lo hace el API Server, el Metrics Server que usualmente se conoce en Kubernetes. Listo. Entonces, ¿cómo es la arquitectura de KEDA? KEDA funciona por medio de unos triggers. Estos triggers de acá son los que se encargan de, a partir de la configuración que establecimos, consultar la información, por ejemplo, de cualquiera de los escales que hayamos configurado y se encarga de traerlos periódicamente para pasarlos por el proceso de evaluación y lo mismo, exponer las métricas para poder escalar por el lado de HPA. Este señor, como podemos ver aquí en la gráfica, trabaja en conjunto con el Horizontal Pod Autoscaler. Entonces, entre ellos dos se puede manejar las réplicas dependiendo de, por ejemplo, consumo de memoria o CPU o basados en eventos. Y pues claramente todo esto, a pesar de que este señor se puede trabajar con el API Server de Kubernetes, él tiene su propio API que es el KEDA Operator, que es el que se encarga de manejar todas las definiciones que creamos en el clúster, todas las definiciones de KEDA que tiene que administrar. Entonces está muy pensado para trabajar en conjunto con todas las herramientas que ya de por sí podemos manejar en Kubernetes.
KEA tiene muchísimos escalers por defecto. Aquí podemos ver aproximadamente un 5%, 10% de los escalers que podemos manejar. Kafka, Prometheus, Mongo, Redis, queries de MySQL, colas de Amazon, InfluxDB. Digamos que casi que a partir de cualquier cosa nosotros podemos escalar con KEA. Y adicional de eso, KEA tiene un mecanismo que se llaman los eh, scalar externals. Es un mecanismo que trae KEA para nosotros construir como nuestro propio scaler. Esto se hace por medio de una definición proto que provee KEA para la comunicación con gRPC, con el, con el, se me fue el nombre, con el KEA operator. Entonces, este señor, si no tiene un scaler que nosotros buscamos, nos permite codificarlo y engancharnos de una forma, digamos que entre comillas, sencilla, lo que abarca casi que la mayoría de los escenarios. Además de estas herramientas que vemos aquí, podemos escalar también basado en definiciones de cron jobs, basado en reglas que se evalúan periódicamente y podemos escalar, por ejemplo, en ciertas fechas del mes, en cierto día, a cierta hora. Entonces es muy flexible. Inclusive aquí en KASH podemos ver el total, o bueno, la mayoría de los scalers que maneja KEA. Muchos servicios de Azure, de Google, de Amazon, inclusive varios servicios que son Cloud Native, todos los soporta KEA. O sea que casi que se acopla a cualquier proyecto. Y más si es basado en microservicios, ¿no? Entonces, ¿cómo se definen estos objetos en KEA? Tiene dos tipos de objetos. Uno es el Scaled Object y otro es el Scaled Job. El Scaled Object me permite escalar objetos como el deployment o un stateful set, y el Scale Job lo que me permite es crear réplicas o escalar horizontalmente jobs como tal, jobs de Kubernetes. La definición es bastante similar, eh, pero tiene su definición para cada uno de los tipos de los objetos, jobs y deployments, o todo lo que esté basado en réplica sets. Aquí tenemos un ejemplo en el que definimos el Scale Target Ref, donde le decimos el kind, el name, el API version y el env source container name. Tiene también este Scale Target Ref, hace referencia al objeto como tal que vamos a apuntar para administrarlo, por decirlo así. Tiene también parámetros que nos permiten customizar qué tan seguido yo quiero consultar ese origen de los eventos, con cuántos eventos yo determino que debo iniciar a escalar, cuál va a ser la cantidad mínima y máxima de réplicas que voy a manejar, y los triggers. Los triggers van a ser una configuración específica dependiendo del recurso. Si voy a manejar un trigger para Kafka, tendrá cierta configuración para Kafka, como para Mongo, como para cualquiera de mis orígenes. Tienen su configuración específica y eso se define a través del atributo triggers. La configuración es muy similar a la del scale job. Tiene todos los parámetros que hablamos y también los triggers, lo mismo. Ahora, tiene dos CRDs más. El, el Authentication Trigger
el Trigger Authentication y el Cluster Authentication Trigger. Tiene dos recursos más que nos permiten definir las cadenas de conexión o esas credenciales que necesitamos para conectarnos a nuestro origen de eventos o nuestro origen de datos que me va a indicar si debo escalar o no. Por ejemplo, yo puedo escalar basado en una query de SQL Server. Para poder acceder al SQL Server necesito eh, las credenciales. Entonces, ahí es donde entran los objetos de Authentication Trigger y Cluster Authentication Trigger. La diferencia entre el uno y el otro es que básicamente el Authentication Trigger funciona solo para accederlo desde un namespace en específico. Y Cluster Authentication Request te permite acceder a esas credenciales o esa configuración secreta, por decirlo entre comillas, en cualquier namespace del clúster. ¿Sí? Además de estos dos objetos de autenticación, también tienen los clásicos mecanismos como puede ser un config map o un secret. Tengo, digamos que, varios mecanismos de autenticación para conectarme con los orígenes de los eventos. Y listo. Entonces, no sé si hayan dudas hasta el momento. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a intentar hacer es arrancar un proyectico que tenemos aquí en la empresa para hacer el ejemplo. Aquí tenemos un proyecto en Go que usa la API de Confluent para hacer toda la conexión y el manejo de las suscripciones con Kafka. Vamos a hacer un ejemplo con este tópico de acá, perdón, este de acá, que se llama test topic. Y lo único que hace ese señor es, aquí con un patrón que estamos utilizando que se llama CQRS, es cuando llega un evento, se lanza por medio del bus de eventos y imprimimos la respuesta. Digamos que no más. Eso a nivel de la configuración de Kafka en el microservicio. Ahora, ¿cómo se vería, cómo se vería la configuración de Kea para un scaler del tipo de Kafka? Algo así. Por un lado, tenemos la referencia al deployment que queremos escalar, en este caso se llama ms-volt, y le vamos a decir el intervalo en el que va a consultar las métricas y la cantidad mínima y máxima de réplicas. Vamos a modificar este señor de acá. Le vamos a decir que, por ejemplo, mínimo y máximo va a tener 30. Y adicional a eso, aquí falta definirle los atributos para hacer referencia al objeto que queremos manejar. Entonces va a ser de tipo que deployment. Y ¿qué más decía que tenía? Tiene el API version y el name. Entonces aquí le decimos API version. Y aquí creo que es apps/b1. Pero vamos a confirmar. Aquí estoy ya conectado al clúster. Y aquí tenemos el deployment de ms-volt. Efectivamente la API versión es b1 y el kind es deployment. Este señor es el que vamos a intentar escalar. Inicialmente tiene dos réplicas. Entonces vamos a intentar aplicar esta definición e intentar escalar el deployment.
Aquí un tema a resaltar en cuanto a la configuración de queda es que debemos de configurar el tópico de los contenedores que están suscritos. Por ejemplo, aquí tengo dos contenedores. Estos señores están escuchando a un tópico en específico. Pues yo tengo que parametrizar el tópico y además de eso el grupo de esos contenedores. Estos son los dos parámetros principales, además pues obviamente el Bootstrap Server que necesitamos para, para iniciar a escalar con Kafka. Este lag threshold me permite decidir con cuántos eventos voy a iniciar a escalar. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que cuando hayan 5 eventos en cola, incluso 2 para hacerlo rápido, cuando hayan 2 eventos en cola, ya vamos a iniciar a escalar el deployment. Una cosa importante es que queda sabe más o menos cuántas réplicas debería manejar. Digamos, no es como que tú tienes 10 eventos pendientes y entonces ya te creas 10 réplicas. No, es digamos que proporcional. Entre más eventos, más réplicas. Si no tienes tantos eventos y la velocidad de procesamiento es rápida o lenta, pues ahí se saca una ponderación y se obtiene la cantidad de réplicas que agrega queda. Entonces, listo. Si guardamos este señor de acá, vamos a hacer el apply. Si tiene el apply -f, queda. Y ya quedó configurado. Ahora, si yo voy aquí a un Scaled Object, piensen que aquí me autocompleta. Está el Scaled Job, ¿para qué? Para los jobs como tal de Kubernetes. Y el Scaled Object para los deployment. Entonces, aquí tenemos la definición que acabamos de crear. El actresol, el tópico, el grupo, la cantidad mínima y máxima de réplicas. Ahora vamos a ver un segundito aquí en el namespace de queda los dos contenedores que hablábamos. Estos son los dos agentes que se encargan de hacer toda la magia. Está el Metrics API Server y está el Operator. Este señor es el que se encarga todo el tiempo de escuchar los recursos que vamos creando y, eh, y empezar a evaluar para saber si tiene que escalar o no. Por ejemplo, aquí podemos ver Initializing Scaling Logic y podemos ver que nos está creando, incluso va a hacer aquí un grab, que nos detectó el escalador que creamos, que se llama queda Kafka Scale Object. Y por otro lado está el metrics, que está todo el tiempo exponiendo las métricas de los eventos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para iniciar a escalar nuestro micro? Necesitamos iniciar a producir eventos. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama CH. Es una herramienta de consola que me permite lanzar pruebas de carga. Aquí en Sigo utilizamos un operator que se llama Streamzy, que es una herramienta muy poderosa y nos facilita la administración de clústeres de Kafka dentro de clústeres de Kubernetes. Esa herramienta tiene un componente que se llama el Kafka Bridge. Kafka Bridge es una API con la cual yo puedo enviar eventos por HTTP, consumirlos, suscribirme a tópicos, todo igual que como funciona Kafka usualmente, pero por HTTP. Entonces, me voy a ir al deployment que estábamos revisando, que se llama MS Vault. Y ahora vamos a ejecutar este comandito de acá. CH, la cantidad de tiempo que va a durar, la cantidad de usuarios concurrentes y
la URL a la que voy a apuntar. En este caso es Services QA, Metrics, Kafka Topics y el topic al que quiero enviarle el evento. Esta URL apunta al Kafka Bridge, que apunta al Kafka que está conectado también con este microservicio de acá. Entonces, listo. Pues aquí en este caso no le vamos a enviar así información en específica al evento porque no es, no es relevante ahora. Entonces, intentamos ejecutar aquí unos cuantos eventos. Y esperamos un momento a ver si funciona. Y si no funciona, pues mejor con eso revisamos y solucionamos. Esto no hay más. Vamos a ver qué nos dice el HPA creado a partir de la definición de, de queda. Pues aquí está HPA. Piensen que aquí me creo un queda HPA, queda Kafka Scale Object. ¿Y qué me dice? Me dice 0%. Ok. Entonces, vamos a irnos al Scale Object y revisamos la configuración. Tenemos el puerto, sí, tenemos el lag, tenemos el tópico, tenemos el grupo y tenemos aquí name message volt. Ok, entonces aquí nos podemos ir aquí al describe y ver si de pronto ha escrito algún evento. Scale object is ready for scaling. Ok, pero parece que no le gusta. Vamos a ver si nos dice algo este señor de acá. El que da operator. Ok, pues según esto no hay problemas con esta configuración. Revisemos un segundito el microservicio que esté configurado apuntando a donde debería. Coa Kafka, sí señor. Y si revisamos los logs del deployment, aquí deberían llegarme los eventos. Vamos a lanzar otra vez la prueba de carga. Efectivamente, vemos cómo empezamos a recibir muchísimos eventos. Pero me temo que como, como tal el ejemplo lo que hace es un console log, por decirlo de alguna manera, imprime algo en la consola, no se demora mucho en procesarlo. Entonces por eso puede que queda considere que no es necesario escalar. Vamos a revisar, vamos a abrirnos aquí otra. Ok. Listo, entonces nos vamos a ir al Scale Object.
Sí, inclusive si le ponemos otra réplica aquí, debería agregármela. Vamos a confirmar, a ver si esto está surgiendo efecto. Efectivamente, aquí me la agregó. A ver, un segundito, hacemos una prueba. Estoy viendo. Ok, pues no, esperemos un segundito que se enganche con las métricas. Pero sí como tal, procesa tan rápido los eventos que no necesita escalar. Pero vamos a ver si logramos hacerlo escalar. Inclusive voy a abrir otra pestaña aquí y voy a lanzar la prueba de carga también aquí. A ver, vamos a decirle que mínimo sea una, para que a partir de ahí pues me empiece a agregar las que necesita. Porque como lo procesa tan rápido, puede que con una o dos réplicas ya le sea más que suficiente. Vamos a confirmar. Fíjense que ahí me agregó otra réplica. Ya tenemos 4. Él empieza a mover ahí las réplicas a partir de los eventos que se van procesando, pero eh, el microservicio como tal podríamos hacerle un cambio, pero lanzar el deploy se demoraría un poquito, por ahí unos 5 minutos. Entonces, como para no perder tiempo ahí, igual ahí lo podemos ver. Tiene mínimo una sola réplica y fíjense que está, está iniciando a crear réplicas a partir de lo que necesita. Este es solo un mini ejemplo de todo el poder que le podemos sacar a Kea. Este señor, fíjense que aquí ya terminó de hacer las pruebas y aquí también. Entonces, en un momento ya debería iniciar a qué? A destruirme los contenedores y dejarme los mínimos posibles. En este caso, ¿cuánto es? Uno. Pero entonces, como trabaja en conjunto con Kea, puede que me deje entre uno o dos, dependiendo de las métricas. Entonces, listo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no vimos el proceso de instalación de IKEA? Pues la verdad es que este proceso no lo vi relevante porque con Kubernetes y todo el ecosistema que tiene a su alrededor, eh, deployar una herramienta como esta es igual de sencillo que instalar Istio, que instalar Kafka, que instalar Spark. Podemos hacerlo por medio de qué? Por medio de Helm con un chart, simplemente agregamos el repositorio, hacemos el install, o por medio de Operator Hub, instalando el Operator Lifecycle Management, podemos instalar Keda. Y además de eso, pues tiene toda la configuración en un YAML para hacerlo directamente con el apply. Y más o menos eso era lo que les quería mostrar. No sé si hayan dudas. Scalet Object. Simplemente con la URL de Kafka, el tópico y el grupo, ya podemos empezar a replicar nuestros microservicios. Y fíjense que aquí no tenemos seguridad con Kafka. Es un Kafka que tenemos público para temas de pruebas.
No es nada productivo y por eso lo tenemos así. Pero si necesitáramos autenticarnos, lo hacemos por medio de qué? Por medio del Authentication Trigger y el Cluster Authentication Trigger. Y a partir de esto ya podemos empezar a jugar con todas las herramientas que vienen con KEA. Postgres, Mongo, MySQL, Redis, eh, por cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, listo muchachos, más o menos eso era lo que quería compartirles y pues espero que haya sido de utilidad y no haya estado tan enredado. Disculpen ahí por el tema del ejemplo. O sea, como tal ahí funciona, nos agrega réplicas, pero no fue como un escalado así súper llamativo, por lo que precisamente, primero, estamos con Go. Y segundo, pues el evento o el proceso que hacíamos aquí internamente no hacía mayor cosa. Entonces el procesamiento de esa información era muy rápido y digamos que no había necesidad de escalar mucho. Pero digamos en microservicios que por ejemplo hacen pruebas, conexiones a base de datos, integraciones con otras APIs, ahí fácilmente queda, te puede entregar 20, 30, 40 réplicas para ese microservicio. Ahí ya la demora es del el aprovisionamiento de nuevas máquinas si el clúster necesita escalar horizontalmente. Pero como tal, a partir de esta herramienta ya podemos sacarle muchísimo provecho a, al tema de optimizar recursos y saber en qué momento sí generar como esa cantidad de contenedores. Es, es algo así como para los que conocen de pronto Spot.io, que nos permite como administrar las máquinas a partir de los recursos que yo necesito y que optimiza bastante el clúster, pues algo así con queda, solo que para los microservicios en específico. Y listo. Muchísimas gracias. Sí, por aquí me comentan lo de que agregar el time sleep en el micro, pero el tema es que ese pipeline se demora un poquito y pues digamos que tampoco es la idea. Se demora aproximadamente 5 minutos construyendo la imagen, 40 segundos de el escáner y el deploy. Sí, como unos 7 minuticos. Entonces, pues podría ser, pero ya se los dejo de tarea. Aquí yo creo que esto lo vamos a publicar en un repositorio privado, pero sería simplemente con un time to sleep de, por ejemplo, 2 segundos. Si agregamos esta línea, el procesamiento va a ser mucho más lento y ya queda, se va a encargar de hacer su magia. Listo. Eh, la verdad es que soy bastante nuevo aquí con este tema y no sé dónde quedó el chat para ver las preguntas. Voy a tener por aquí la grabación.